tenemos ni más ni menos que a la destacada historiadora Natalia Sobrevilla. Temas de conversación, por supuesto, la independencia del Perú, el bicentenario, los problemas del Perú como república y como nación. Una fascinante conversación con Natalia Sobrevilla. No se la pierdan. Natalia, bienvenida a Cinema de los Sentidos. Muchas gracias, Alonso, qué bueno verte. El bicentenario iba a ser un espacio de diálogo, de encuentro, la posibilidad de pensar nuevamente el país, pero ya desde unos años antes hubo señales muy alarmantes y llegó el bicentenario y no hubo diálogo ni repensar nada, sino un campo de batalla. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, el bicentenario no ha terminado. El bicentenario recién comienza. Queda todavía todo el 23 y todo el 24. Un largo proceso por delante. Bueno, exactamente, sí. Para mí, la obsesión con el año 21, el 28 de julio, me parece que siempre ha estado un poco desenfocada. Ya, Es aunque tenía un valor simbólico, digamos. Tiene un valor simbólico impresionante, pero me parece que en el Perú, por una serie de motivos históricos y políticos, se ha dado esa centralidad a Lima, que sí, por supuesto es importante, pero la independencia ni comienza ni termina el 28 de julio del 21, el proceso es mucho más amplio. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en este bicentenario? Como dices, ya desde el año 14, el 13, el 12, el 11 se empieza a hablar ya del bicentenario, toda la región ya ha celebrado, en el 9, en el 10, y entonces en ese periodo del gobierno de Ollanta Humala se empieza a hablar de la descentralización del bicentenario, se empieza a recordar los primeros hitos, si quieres. Y hay una gran ilusión por un gran bicentenario a inicios del gobierno de Kuczynski, ¿no? Y de ahí nos viene pues esta debacle donde salen pues todos estos como cocido ahí que está muy al fondo y revienta mucho antes, ¿no? Y ya para la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, que coincide con la fecha central, si quieres, ha pasado mucha agua bajo el puente, ya la gente ha tomado su trinchera y además nos ha pasado la pandemia por encima, aplanando mucha de la posibilidad del diálogo. A finales del año 19 estuve en uno de los eventos muy bonitos que organizaron en la Comisión Bicentenario, los cabildos en Tacna. Fueron muy lindos, jóvenes, mucha ilusión, muchas ganas de pensar, de hablar, de dialogar, y estaban planeados para todo el Perú. Claro, por supuesto, todo se virtualizó, tuvimos pues gobiernos uno tras otro, una inestabilidad tremenda. Ahora es verdad también que la idea de Castillo despertó algún entusiasmo, ¿no? en muchos sectores, pero bueno, hemos caído en una especie de ruleta que un día va para un lado, otro día para otro. Bueno, pero con todo respeto, el señor Castillo se sacó la presidencia en una tómbola. Sí, pues. Entonces, es un poco... Yo siempre tuve mucha claridad que no había mucho ahí de dónde agarrarse, pero para mí era muy claro que ante la opción de tener un retorno del fujimorismo, cualquier opción era preferible. Era digamos, que guió esa elección, ¿no? Así es, ese es uno, pero el otro también es el de la identificación. Y la identificación, el discurso de la campaña sobre el cambio, sobre la participación de un maestro de una zona rural con sombrero. Había un discurso muy poderoso que, como dices, llevó a entusiasmar a muchas personas que hubieran querido que este fuera pues un real momento de cambio, pero yo creo que quedaba bastante claro para cualquier observador agudo que las limitaciones estaban dadas desde el comienzo. Ahora, se ha llegado a hablar incluso de Estado fallido, ¿no? Ya, eso me parece ya es un puntito más radical, ¿no? Bueno, lo que sí hay grandes grietas en la construcción nacional, pero como para hablar de Estado fallido. Por supuesto que sí, que hay unas grietas profundísimas, pero quienes han realmente llevado el término la grieta a sus últimas consecuencias son nuestros hermanos de la hermana República de Argentina.
La grieta es la base de la política argentina. Estuve en Buenos Aires hace un mes y medio y una cosa desastrosa. Estuve con una serie de colegas latinoamericanos, todos hablando sobre las profundas grietas, lo que ha sido la elección de Brasil hace tan solo unos días, lo que ha sucedido en Chile con que no se ratificó la Constitución. Somos países partidos por grietas profundas que tienen su origen histórico en una distancia social, una distancia económica, social, de educación, política y por supuesto étnica y racial, porque se ha racializado y se ha construido de esa manera. Somos países tremendamente desiguales con una historia de colonialidad. Mientras no lo aceptemos, no lo vamos a cambiar. Claro, esa mochila es tremenda, ¿no? Y no se libra ni un país donde supuestamente no existen tantos grupos indígenas, lo cual es mentira, ni tantos descendientes de africanos como sería la Argentina, evidencia la grieta que tienen, los problemas que tiene un país como los Estados Unidos, con diferencias raciales tremendas, con temas raciales tremendos, son todos historias de colonialismo. Claro, digamos, podríamos decir de manera muy general por ahora que una de las razones del fracaso republicano es precisamente esa desigualdad, ¿no? Pero por supuesto, además, la gran promesa del republicanismo a inicio del siglo XIX o fin del siglo XVIII en los Estados Unidos es la igualdad de todos los hombres blancos propietarios. Ojo, ¿todos somos iguales? ¿Todos? ¿Quiénes somos todos? Yo no era todos. No tenía el voto, no tenía derechos, una persona racializada afro, una persona racializada indígena, unos inmigrantes. Eso estamos hablando de los Estados Unidos. Imagínate lo que es el republicanismo decimonónico en América Latina, es mucho más abierto. Cuando los norteamericanos llegan a Cuba, después de la guerra con España, en 1898, no pueden entender esa mezcla de gente que existe en Cuba y aceptar que hay coroneles, capitanes, generales que son afrodescendientes. Tienen que lidiar con esta sarta de personas que en los Estados Unidos no podrían estar sentados en el mismo lugar. Claro, ellos han demorado mucho más en lograr eso de cierta manera, ¿no? Más o menos no sé, pero por ejemplo, en el Perú y en Colombia, el voto a las personas esclavizadas se le da en 1854-55. Después se le quita, eso también hay que decirlo. Pero los procesos no son siempre en una misma dirección, no son univocales. El progreso no es una sola línea recta. Son disrupciones. Y en este momento estamos en un momento de disrupción y estamos en un momento de cambio y estamos en un momento de incomodidad para quienes porque nosotros hemos tenido una serie de privilegios y ventajas en este país siempre. Claro. Esto se lo pregunté una vez a Carlos Contreras. Después te cuento qué me contestó. A ver. Pero más o menos la pregunta era así. Julio de 1821 y julio de 2021. ¿En qué se parecen? ¿Qué tienen en común estos hitos? Bueno, de alguna manera son puntos de quiebre más preformativos que reales. Okay. ¿Qué cambia después de julio de 1821 en Lima? Muy poco. Sigue habiendo esclavos, las personas que tienen títulos nobiliarios siguen teniéndolos, quien vive como vive igual, pero ha habido un cambio efectivo, un cambio real, político. ¿Qué sucede con la llegada de Pedro Castillo? Las personas que tienen comodidades las siguen teniendo, a nadie lo han echado a su casa ni le han quitado el celular. Todas esas cosas no han sucedido. Llevamos ¿cuánto? ¿2 años? 1 año y poco. Claro, 2 años. Y no. Un poco más de 1 año. Un poco más de 1 año. Pero también hay un cambio real sobre quienes han tenido un control muy férreo sobre el poder, que lo pierden y que no les gusta perderlo. Claro. Contreras me respondió que era el miedo lo que unía a estas dos fechas. La incertidumbre, el piso que se mueve todo el día, el no saber qué pasa, ¿no? Ya, pero ¿cuántas fechas podemos decirle eso lo mismo? Yeah. ¿No teníamos miedo en noviembre del año 20? ¿No teníamos miedo? Pero digamos que en tal sentido,
San Martín era más o menos pintado por la élite como un pequeño monstruo, ¿no? Bueno, Venía a claro, arrebatarnos todo, San no, pues Martín. pero también arrebató, ojo, Monteagudo hizo mucho más de lo que han hecho Castillo y sus secuaces. O sea, Monteagudo le quitó realmente, Ya. le quitó plata a la gente. Estamos hablando de miles de maravedís, casas, expropiaciones. O sea, cuando lo pintaban como un monstruo tampoco exageraban tanto. Cuando lo botan a Monteagudo, cuando se va a San Martín a hablar con Bolívar en el año 22 a Guayaquil, lo botan porque no lo aguantan. ¿Y esa propuesta de una monarquía tenía realmente lógica? Por supuesto, en la mente de San Martín siempre tuvo toda la lógica del mundo. San Martín se crió en la península. Claro, San Martín era un hombre, como muchos otros, de antiguo régimen. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender es que estas personas tienen que adaptar su manera de pensar a un cambio de realidades. San Martín viene de un proyecto fallido en lo que hoy es la Argentina, que en ese momento son provincias peleadas entre sí mismas. San Martín decide no volver a una guerra civil en el Río de la Plata y tomar sus 4 petacas y venirse a Lima. Y dice, yo voy a hacer todo para que lo que pasó allá no pase aquí. ¿Qué es todo? Traer una monarquía. me causa mucha intriga saber cómo se hubiera organizado, ¿no? A partir de Ah, bueno, qué. ahí empieza el problema. Claro, Y tenemos 2 ejemplos en el continente. Un ejemplo exitoso, Brasil, un imperio que dura hasta fines del siglo XIX, y un ejemplo que sería casi exactamente lo mismo que hubiera pasado en el Perú, que fue lo que pasó en México con Iturbide. ajá, Porque además San Martín no se trae esta idea de la nada. Esta idea ya se ha planteado en el Congreso de Tucumán en 1816. Esto no es un momento que él claro, tuvo una venía con idea. antecedentes. Esto no viene... En México lo intentan, lo hacen. Tienen 21, 22 y 23, 3 años de un... ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Querían que venga un príncipe. ¿Qué príncipe iba a venir acá? Si no quería ir ni a México el príncipe. Vieron príncipes de todo tipo, hasta de último rango, y todos dijeron gracias, pero no gracias. Y entonces tenían que buscarse a alguien. ¿Quién va a ser el nuevo rey? Y entonces el problema está en la concepción misma de la monarquía. La monarquía tiene un aura. Tú tienes que creer en un rey. Pues lo que pasa ahora en la monarquía británica, ¿no? Todos tenemos que haber visto el cuerpo de la reina morir para entrar la corona al cuerpo del rey. Claro. Entonces, ¿cómo nos van a decir quién va a ser? ¿O se lo van a rifar? ¿Cómo van a elegir? ¿Quién va a tener? ¿Qué sucede en Brasil? En Brasil la monarquía se muda. Agarran sus barcos, se van de Portugal y se establecen en Río de Janeiro. ¿Se pensó alguna vez en un rey indígena, por ejemplo? Por supuesto que sí, en uno de los descendientes de Túpac Amaru. Eso fue algo que se propuso en el Congreso de Tucumán en Claro. 1816. Con Eh, Mascaipacha y con centro del imperio en el Cusco. Eso lo propusieron en Tucumán. claro. Pero a todo el mundo le pareció que era una tremenda Sí, no tuvo majadería. Y además no tuvo mucho éxito, predicamento. pero además no tenía mucha opción porque no pudieron llegaban al Alto Perú y se quedaban a la altura del lago Titicaca y otra vez los mandaban de regreso. Claro. Eh, yo quiero aprovechar que estoy conversando con una historiadora para hacer esta pregunta. Eh, una de las figuras más canónicas de la narrativa histórica peruana es Jorge Basadre, sin duda, ¿no? Eh, pero estamos en el año 2022, Basadre nos dejó ya hace bastante tiempo. ¿Cómo ves tú desde ahora, desde este tiempo, teniendo en cuenta los cambios que hay en la manera de mirar la historia también, el legado de Basadre? ¿Cuál es el gran aporte de Basadre y en qué medida sigue estando vigente? ¿En qué puntos? Yo creo que hay 3 cosas que tenemos que rescatar permanentemente de Basadre. La primera es la monumentalidad de su obra, ¿no? Por supuesto, la historia de la República, el conocimiento que tiene sobre todo lo que... No es posible aproximarse al siglo XIX peruano sin entrar por Basadre. Ahora, Basadre es una pequeña puerta desde donde tú tienes que entrar, porque así como la historia de la República son 12 tomos en algunas ediciones, cada uno de esos párrafos puede ser un libro nuevo. Claro, Entonces, es una entrada, pero eso es la monumentalidad. La segunda cosa que para mí yo creo quizás es la más importante es ese optimismo y ese amor por el Perú.
sus ensayos, que bueno, no son solamente, o sea, murió en el año 80, pero los ensayos son del año 29, 31, que sé, son hace casi 100 años, 90 años tiene los ensayos que se han estado reimprimiendo, que se reimprimió este año en Perú, Problema y Posibilidad, pero Perú, Problema y Posibilidad. Basadre tiene esa idea de la promesa de la vida peruana. Claro. Él tiene la idea de que el Perú no es un país que está terminado, el Perú es un país eternamente en Y construcción. sin caer en utopías, ¿no? Es un hombre muy práctico, muy pragmático y bastante conservador en el sentido de una persona que no busca grandes revoluciones, pero es bastante radical en lo que piensa en cómo el Perú tiene que cambiar. En el socialismo que él predica es cercano a Mariatti, es un hombre muy cercano a la poesía. Exacto. De hecho, su Entonces, primer libro es un libro de crítica exactamente, literaria, es un ¿no? libro de crítica Equivocaciones. literaria, equivocaciones. Entonces, es un hombre que a pesar de tener, es decir, de haber escrito hace 100 años y haberse formado hace 100 años, tiene todavía esa vigencia por ese amor por el Perú y esa idea de que somos los peruanos los que tenemos que seguir construyendo. Esa sería la segunda. Y la tercera cosa es una muy prosaica, que es porque sin Basadre no teníamos Biblioteca Nacional. Claro, No tendríamos los archivos, no tendríamos... Y no se puede construir la historia sin fuentes. claro, claro. Tres cosas que lo hacen indispensable, ¿no? Bueno, el tiempo es un monarca absolutista, en este Sí. caso también. Las entrevistas se acaban. Yo quisiera pedirte cerrar con una escena hipotética, una especie de juego. Vamos a suponer que estamos ahorita tomando un café con San Martín. ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál sería tu primera recomendación para San Martín? Pucha, pero ¿en qué momento de San Martín también? Digamos, En Lima. en Lima, En llegando a Lima, Lima, ¿antes del 21 o antes del después? 21. Ya, o sea, estábamos saliendo para entrar a Lima. Exactamente. Le diría, cuidado con quién te juntas. Cuidado, tanto marqués y marquesita te va a dar una visión muy sesgada de la realidad peruana. Ojalá te hubiera escuchado, ¿no? Muchas gracias, Natalia, por tu tiempo y tu Un palabra. gusto, un gusto.